Acaba de comenzar la conferencia de prensa del ministro de Economía, Axel Kicillof, que va a hablar sobre el acuerdo del Club de París. Financieras internacionales de compromiso de la Argentina con el exterior, pero me voy a permitir, en primer lugar, comentar que la deuda con el Club de París, cuya reestructuración acabamos de acordar, es una deuda de muy larga data. Es una deuda que contrajeron otros gobiernos y que también fue renegociada en múltiples oportunidades. Tengo aquí, fue renegociada en el 62, en el 65, en el 85, en el 87, en el 89, en el 91 y en el 92. En todos los casos consolidando los montos adeudados que después pasaron a formar parte del presupuesto nacional. El Club de París es un grupo de 19 países: Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suiza, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿De qué se trata esta cuestión del Club de París? Cuando un país le debe a todos estos países, o a algunos países importantes, o a los más importantes de los países miembros, en lugar de hacer una negociación bilateral, país-país, o en este caso hacer 16 negociaciones bilaterales, se reúnen todos los miembros del Club de París y hay una negociación única donde se plantean condiciones únicas que se van a aplicar a las deudas de todos los países. ¿Cuál es la importancia de esto? Efectivamente, la deuda con los países miembros del Club de París, que es una deuda del Estado argentino con muchos de los Estados miembros del Club de París. Esta deuda cayó en default. ¿Cuándo cayó en default? En 2001. Es decir, es una deuda contraída por otros gobiernos y además incumplida por otros gobiernos en 2001. Lo que fuimos a hacer aquí es a regularizarla. ¿Qué importancia tiene? Bueno, que el hecho de estar en un default con otros países ponía algunas trabas, algunos obstáculos con esos países en nuestra relación bilateral. Evidentemente. De nuevo, esto no es el hecho de haber tenido esta situación, no es responsabilidad de este gobierno, sino que es producto del default de 2001, porque escuchaba hoy que había que arreglarla antes, que tendríamos que haber hecho un acuerdo. Voy a después referirme brevemente a esta cuestión. Digo simplemente, los que dicen que teníamos que arreglarla antes, hubieran pensado mejor antes de contraerla y después generar este default, que no tuvo que ver con nosotros. La verdad que esos mismos también critican cómo la arreglamos, pero lo cierto es que llegamos a un acuerdo de mutua voluntad que, tal como ya he dicho, es muy ventajoso para el país y dista mucho, aunque no puedo revelar los pormenores de la negociación, dista muchísimo de lo que se nos pedía. Por eso también la negociación fue prolongada. Y la negociación no fue esa de 17 horas del día de ayer, sino que esa fue la conclusión. Se viene negociando hace rato, tuvimos un viaje a Francia y en el intermedio estuvimos tratando de acercar posiciones. ¿En qué entonces beneficia a los argentinos en general? En primer lugar, que salimos de la condición de irregularidad con 19 de las naciones más importantes del mundo. Aquí tengo simplemente estos son los países miembros del Club de París, que representan el 55% del PBI mundial. ¿Qué importancia tiene entonces? En primer lugar, que como tantas otras medidas que tomó el presidente Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, paulatinamente, lentamente y responsablemente, en función de nuestras posibilidades, de manera tal que los arreglos que hacemos no comprometan, como fue en las épocas anteriores, la posibilidad de crecimiento del país, hemos arreglado uno de los entuertos más que nos dejó como herencia el neoliberalismo. Lo hemos arreglado, en este caso, en condiciones extremadamente favorables para la República Argentina, con todos estos países y en una sola reunión, que fue la de ayer, que firmaron todos juntos. ¿Por qué tiene importancia? Se acaba este diferendo, pero además la deuda era con los gobiernos, del gobierno argentino con estos gobiernos, o con agencias de esos gobiernos, agencias de crédito, que
según la opinión de los especialistas, pero según también lo que se acordó el día de ayer, una vez que empecemos a pagar los primeros vencimientos de la deuda reestructurada, esas agencias de esos gobiernos van a volver a habilitar las ventanillas que tenían para prestarle a las empresas de esos países para invertir en la Argentina, ventanillas que estaban cerradas desde 2001 por el hecho del default. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si una empresa, como las tantas que operan en la Argentina, proveniente de estos países, necesita obtener crédito en sus países de origen, lo puede hacer a tasas muy favorables. Así que este acuerdo, básicamente, también me lo preguntaban ayer, no es que posibilita o mejora el endeudamiento de Argentina, del Estado argentino, sino de las empresas de esos países que quieran invertir o exportar a la Argentina. Esto tiene una importancia para todos nosotros porque evidentemente empresas muy importantes del país, y nos lo habían comentado, encontraban dificultades para conseguir crédito en sus países de origen, en sus gobiernos, cosa que después de este acuerdo se vería obviamente facilitada. ¿Cuándo van a empezar a entrar esas nuevas inversiones? ¿Cuándo va a haber novedades en este respecto? Bueno, dos cuestiones. La primera es que las empresas que ya están operando en el país estos 10 años han invertido. Así que en todo caso se va a potenciar la inversión. No es que van a aparecer inversiones que no existían, sino nuevas inversiones que tal vez no se hubieran dado por los problemas de financiamiento. Esto va a ir ocurriendo con el paso del tiempo. No sé si lo veremos en los próximos meses, no sé si lo veremos en el próximo año, o esto probablemente sea un resultado paulatino de la mejora de las condiciones de crédito de todas estas empresas. Lo repito porque además es parte central de la modalidad que se adoptó en este acuerdo. Después voy a explicar en detalle la mecánica, pero para que todos tengan claro, lo que nosotros acordamos son pagos mínimos al Club de París, pagos que se incrementan en la proporción en la que vengan nuevas inversiones de los países de origen. Es una sociedad que hemos creado con los países acreedores. Les hemos dicho, en la medida en que se facilita el crédito, se generen nuevos instrumentos para que las empresas de estos países, que son muy importantes, los más avanzados del mundo, puedan invertir en la Argentina, en la medida en que esto ocurra, si llegan nuevas inversiones, Argentina va a pagar más. Es una especie de esfuerzo compartido, de forma tal de generar un incentivo a los países con los que se llegó al acuerdo a que insten a sus empresas a generar nuevas inversiones en el país. Esto fue parte constitutiva del acuerdo y es una de las novedades que introduce este acuerdo con respecto a cómo viene funcionando el Club de París hasta el momento. En conclusión, hemos llegado a un acuerdo que está dentro de las posibilidades de pago de la Argentina, y también escuchaba hoy a la mañana la radio y decían que se le deja deuda a los gobiernos que vienen o cosas por el estilo. Me parece que es un poco confuso, malintencionado y que realmente no sirve para dar esta discusión. La podemos dar en torno a este acuerdo, si fue el más provechoso, el menos provechoso, oportuno, inoportuno. Ahora, lo que no se pueden decir son absolutas pavadas, ¿no? Porque me parece que ahí el debate se vuelve muy difícil. Evidentemente, aquí se arregló, y también leí los diarios de los días antes, que nos iban a exigir pagar todo al contado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en general todos los acuerdos que ha hecho históricamente el Club de París han sido con supervisión del Fondo Monetario Internacional, con la presencia y la tutela del Fondo Monetario Internacional. Para que lo entienda todo el mundo, ¿por qué esto ocurría así? Porque un país tenía alguna dificultad para pagar su deuda, parte de esa deuda con el Club de París, pero también otras deudas, entonces recurría al fondo. No les tengo que contar esta historia porque es la historia de la Argentina durante toda la fase previa a la crisis de 2001. Recordarán ustedes que cada uno de los gobiernos iba corriendo al Fondo Monetario Internacional porque no llegaba a pagar el próximo vencimiento de intereses o de capital de la deuda que tenía. Entonces, cuando iba al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le prestaba plata. Le prestaba plata, pero cuando le prestaba plata, también le decía, bueno, yo te presto esta plata si vos te comprometés a reducir el gasto en tal renglón, a
cambiar tu esquema jubilatorio, a privatizar tales empresas públicas. Es decir, venía un programa del Fondo Monetario Internacional, un paquete del Fondo Monetario Internacional que el gobierno debía acordar para que el fondo le hiciera el préstamo. Esto es lo que nosotros llamamos condicionalidades y llamamos pérdida de soberanía y de independencia económica. Porque entonces la política pública no la dicta el país, el gobierno del país, votado por los 40 millones de argentinos, ¿no? Por los argentinos, sino que la dicta un organismo multilateral de crédito como condición para acceder a un crédito para poder pagar sus deudas. Esta fue la historia de la Argentina durante décadas y décadas. Su fase más intensa, la fase más intensa de este modo de gobernar la Argentina, se inicia con la dictadura militar del 76. En ese golpe de Estado ya toda la política pública se encamina a tomar deuda que después no se podía pagar y nuevamente ir a pedir una refinanciación con nuevos condicionamientos. Cuando ocurría eso, volvamos al Club de París, iba un país a pedirle al Fondo Monetario que le refinanciara la deuda, que le prestara más, el fondo le imponía ciertas condiciones y con ese papel de las condiciones impuestas por el fondo que se comprometía a cumplir, iba el país al Club de París, junto con el Fondo Monetario. Y entonces el Club de París también reestructuraba, esto quiere decir, refinanciaba la deuda, pero en tanto y en cuanto se cumpliera ese plan económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos iniciado una negociación con el Club de París atípica, porque es una de las pocas, me decían algunos miembros del propio Club de París, que hay un solo ejemplo que ellos recuerden donde se negoció sin el Fondo Monetario. Fue cuando Indonesia tuvo un tsunami, que hubo que hacerlo rápidamente y se renegoció. El Fondo Monetario forma parte de estos acuerdos porque el Club de París es un vagón más en el tren de discusiones que tiene que seguir un país cuando está en las condiciones. La palabra del ministro Axel Kicillof, dando allí detalles del acuerdo que se logró con el Club de París, el plazo a 5 años con una tasa del 3% anual y la posibilidad también de 2 años más de renegociar si Argentina no puede pagar en ese plazo y siempre condicionado a los ingresos que tenga la República Argentina. Si hay más inversión, más se puede pagar y adelantar ese pago de la deuda. En minutos vamos a volver a la conferencia de prensa de Axel Kicillof.